me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña interesada en lo que pasa en su terreno. Bienvenidos en este día, miércoles 7 de febrero del 2024. Llega la café y agua. Continuamos todavía en la coyuntura electoral. Aquí también se encuentra el compañero Marvin acompañándome por parte del Frente Intercontinental. Un saludito, Marvin. Bueno, muchas gracias a nuestra invitada especial, ya la va a presentar el compañero Carlos, pero gracias ahorita a las personas que se están conectando. La compañera nos va a hacer valoraciones de diferentes temáticas, les pedimos que hagan sus preguntas relacionadas al tema y pues si van a disentir adelante tienen derecho, pero hazlo con respeto, porque si no, no vamos a transmitir las preguntas y si las preguntas van llenas de irrespeto, ¿verdad? Muchas gracias, ayúdenos a compartir. Soy Marvin de Cantagallo, Chalate, salvadoreño preocupadísimo por la situación que se está dando actualmente residiendo en Toronto, Ontario. Saludos. Saludos. Y cada vez más preocupados, así como se va dando la situación en el país. Bueno, como nosotros estamos muy interesados en los acontecimientos de nuestro país, va en la coyuntura electoral, pero también social y política, razón por la cual hemos invitado a la compañera Norma Guevara para conversar con ella sobre estos temas. Hola Norma, ¿cómo estamos? Muy bien, Carlos y Marvin, un saludo y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con los compañeros amigos que se conectan a este espacio importante. Sí, gracias. Bueno, miren, aquí nosotros preocupados también con cómo se han estado desarrollando las cosas, ¿no? Y por eso creemos que de primera mano escuchar tu opinión, tus versiones y tu información, ¿no? Sobre de cómo se ha estado desarrollando la contienda electoral. Vamos a entrar con eso para luego posteriormente ver cómo vemos el panorama político y social. Bueno, Carlos, Marvin, amigos, el domingo culmina un proceso bastante inédito y regular, así lo han calificado los medios, los especialistas políticos. Es inédito porque es primera vez después de la firma de los acuerdos de paz, cuando recuperamos un sistema electoral para una gestión democrática, que tenemos, en primer lugar, modificaciones sustanciales en el sistema electoral, bastante distantes de lo que es el mandato constitucional. Esa es la primera rasgo. O sea, desde el 3 de septiembre que la Sala de lo Constitucional, impuesta por la Asamblea Oficialista, autorizó la inscripción del candidato como candidato al presidente en ejercicio, pues desde entonces empieza una polémica que se instaló y creo que va a seguir, que no valía la pena participar en las elecciones, o sí vale la pena, es necesario o no es necesario, que hay que cuestionar. Ese es el primer elemento. Segundo, es que desde antes de ese momento, la lucha por anular la diferencia y en consecuencia los partidos opositores se dio desde el final, desde el inicio de la presidencia del señor Bukele, debido a que a los municipios se les quitó el apoyo y por supuesto eso permitió que Nuevas Ideas ganara una mayoría, porque los partidos que gobernaban, que no eran Gana ni existían Nuevas Ideas, se quedaron sin recursos y el pueblo buscó apoyo en este partido. Pero claro, ese debilitamiento
ya al llegar a la Asamblea Legislativa lo aprovechan, quitan el FODE, ya no solo no darlo como fue cuando todavía estaba vigente, sino que se modificó. Y se empezó el proceso de centralizar el poder y las decisiones. O sea, se le quita el FODE a los municipios, aunque son gobernados por ellos, y se crea una figura. Entonces, una figura que ha servido para extender el color celeste, hasta en los conos que regularmente deben ser naranja por normativas internacionales. Entonces, hay una estrategia que está culminando con la consolidación de un esquema político de gobierno autoritario, centralizado en un grupo oligárquico familiar del señor Bukele, sus parientes, sus hermanos, sus allegados y el grupo de la oligarquía que le acompaña. Entonces, hoy se está culminando, la empresa privada se sentía cómoda, unos callados por la amenaza, porque también mostró el señor Bukele que es capaz de castigar hasta sus propios aliados, como lo hizo con la empresa Servipronto, con McDonald's, perdón, con señor Salume, que siendo su socio, pues lo castigó. Como lo ha hecho con los Mason, como lo ha hecho con los diputados. Entonces, eso establece un proceso de temor y una conducta de sometimiento para mantener el negocio. ¿Sí? Entonces, la lógica del que tiene la gran empresa es, si este me permite hacer negocio, me hago del ojo pacho. Y aquellos principios que decía la Cámara de Comercio, la NEP, de democracia, pluralismo, ahí se termina. Entonces, con esa tolerancia de los de arriba, digamos, y la bota a los de abajo, con 2 años, primero los confinamientos durante el COVID y luego el régimen de excepción por 2 años que van a cumplirse hoy en marzo, el 27 de marzo. Entonces, tenemos esos dos elementos. Una modificación del sistema político, una ley de excepción, una reforma al sistema electoral que centraliza, anula los 272 municipios, lo convierte en 44, disminuye la asamblea de 84 a 60, cambia la manera de asignar los votos a escaños para anular la representación proporcional y el pluralismo. Y con todos estos elementos establece una forma de votar en el exterior que impide que exista un padrón y que haya entonces certeza de quiénes son los que tienen derecho y cuántos son los que vamos a la contienda. Es lo único, yo no conozco ningún país que haya ido a elecciones sin registro electoral completo y definido. Pero aquí así fuimos el domingo y desde enero, desde el 6 de enero. Entonces, la culminación ahora con que no hay transmisión de resultados, que las juntas receptoras de votos fueron suplantadas por gente que es de nuevas ideas, que sí tenía credenciales y los que se habían ido a capacitar y habían sido propuestos o sorteados no pudieron instalarse. Eso es como el fin de ese proceso. Hay que ver no solo el día, domingo 4, sino el proceso en su conjunto, que es un proceso fraudulento, antidemocrático, que busca darle visos de legalidad a un sistema autoritario, dictatorial. En eso es lo que, así puedo caracterizar el momento. De modo que, imagínate, reelección inconstitucional, ¿verdad? Cambio en las reglas electorales, registro electoral inexistente con claridad, especialmente para el exterior, asignar todo el voto del exterior a un solo departamento que es San Salvador para allí anular lo que pueda haber de oposición, porque el departamento tiene una mayor capacidad crítica. Entonces, luego suplantar los organismos, hacer que falle el sistema después de tener el 70% de los datos del voto presidencial. Entonces, pareciera que todo fue hecho para el resultado de gobernar al margen de la Constitución
y llamándole ley a cualquier capricho de una persona, porque tienen capacidad con diputados obedientes de hacer ley cualquier deseo de su jefe. Ese es el cuadro en el que estamos, de hecho, y al que vamos, y que posiblemente se le pueda dar hasta avisos de derecho, ¿verdad? Así estamos en ese contexto. Es heroico un pueblo que en medio de eso participa, ¿verdad? Y más heroico los que lo hicieron desde una postura diferente al oficialismo. Y para ellos, para todos ellos, mi respeto. Tanto los que son de mi partido como los que son de otro, pero que lo hicieron, su participación desde una óptica de cuestionar el modo con el que estamos siendo gobernados. Y con todo ese panorama que usted acaba de plantear, ¿verdad? Que ya se sabía, porque son procesos que él vino impulsando, se sabía que iba a haber, digamos, y que se apostaba a las posibilidades del fraude en ese momento. Y las decisiones de los partidos tomaron de participar, ¿no? ¿Qué conlleva esto, digamos, la participación en relación a esas decisiones, ¿no? Bueno, yo creo que lleva un aprendizaje. Quienes dudaban que esta gente es tramposa y fraudulenta, aún los que le apoyan y sean decentes, se darán cuenta en qué manos o a qué árbol están arrimados, cuál es la sombra que les cobija. Y ese aprendizaje es importante porque después de consolidar un poder político de esta manera y económico también, de este modo, pues vendrán consecuencias negativas para la sociedad, porque estaremos gobernados sin debate, además con relativa poca crítica, porque hay una amenaza a la prensa, a la sociedad civil amenazada, ¿verdad? De ser declarado, designado terrorista, como son las últimas reformas penales. Entonces, si vamos a estar en condiciones todavía más graves, entonces abrir los ojos al contemplar lo fraudulento. Esas personas que fueron sorteadas por el tribunal y dijeron, a usted le toca estar en la Junta 1240 de la Escuela República de Chile, digamos, y llega, se va a capacitar, porque si no va, le toca una multa de 170. Y viene la persona, no con gusto, pero va, se capacita, va las 2 veces, le dan la credencial, llega en la madrugada y hay otra persona con credencial en el mismo puesto que le han dado a él, y esa persona ahí impuesta por el jefe de centro de Nuevas Ideas. Entonces, decime, esa persona que no tiene partido, que fue forzada, digamos, a aprender, ¿no? Que quiso cumplir su deber y hoy está expuesta a que el tribunal le diga, como no llegó, pague la multa. Y si no paga la multa, no puede renovar el DUI, no puede renovar el pasaporte, no puede salir del país, no puede tener solvencia municipal, no puede tener solvencia de Hacienda. Esa persona habrá aprendido. Y entonces aprenderemos que necesitamos otros árboles a los que juntarnos para hacer la sombra entre todos y enfrentar y dar batalla a las decisiones futuras de un gobierno ilegítimo llegado al poder con estos procedimientos. Compañera, Esa es la ganancia, el aprendizaje. Yo espero que mi partido se reconstituya con este ejercicio y que se convierta en un instrumento, en un sujeto que acompañe la lucha de todos los sectores sociales que están y van a seguir siendo afectados por la política oficialista. gracias, compañera. Mire, yo una pregunta que me hago, pues de sentido común,
cómo es que nosotros en El Salvador, digo, tenemos el sistema de espionaje más caro del mundo. Este israelí del que maneja el Pegasus, que maneja el Mossad, por lo que yo vi, pues aquí en Toronto voy a partir, no vi las otras experiencias, pero porque todo el mundo, el peor sistema, el peor software para transmisión de datos, pues, ¿verdad? Conocí a una persona, por ética, pues no voy a decir su nombre, que pasó 6 horas, tenía el pasaporte todo para votar y que la cara no se le ve bien, que no sé qué, o sea, una cosa tan absurda, pues, ¿verdad? Que uno dice, ¿qué pasa aquí? Pues, ¿verdad? O sea, el sistema como que estaba diseñado, ya tenía la trampa implícita, lo pone a dudar a uno, porque Ujú. gente, pues compañeros nuestros, varios no pudieron votar por cualquier cosa, pues entonces da lugar a sospecha, pues, ¿verdad? El sistema lento que se caía, etcétera, etcétera. Sucedió en varias ciudades de Estados Unidos, aquí en algunas, en Vancouver también, o sea, ¿qué pasa por qué no sirvió el sistema, pues, ¿verdad? El computacional, aparte de que esa observación que usted hizo aquí, cuando fuimos al centro de votación de la gente de otros partidos, no solo del FMLN, yo no vi ni uno, todos los encargados como quien dice, supervisar la legalidad, entre comillas, de la votación, casualmente eran gente de nuevas ideas y fanáticos, pues, o sea, y uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? Pues, o sea, esta es una elección popular o democrática o no, ¿verdad? No sé, son preguntas del sentido común que me hago yo y muchos nos hacemos. ¿Usted qué nos podría decir respecto a eso? Bueno, mire, en el pasado hubo voto del exterior con medidas mínimas de seguridad, claro, era postal, y eso significaba que desde su casa usted podía mandar la papeleta, porque el tribunal, si usted se había empadronado para votar, le mandaba la papeleta y usted la mandaba por correo sin cargo, desde su casa. Hoy, bueno, desde el teléfono, no por correo. Eso tiene elementos de inseguridad. Yo esperaría que los partidos de oposición, el FMLN y los demás, pidan una auditoría independiente al voto del exterior, porque es entre todos lo más sospechoso, lo más vulnerable, no solo por el sistema que usted ha descrito y que también yo conozco de alguna experiencia por amigos que se han comunicado del exterior, donde la esposa participa y pudo votar, el esposo no. La diferencia es que el esposo en el pasado fue del frente. Y entonces la esposa no era reconocida del mismo modo. Entonces, de esa pareja, uno pudo votar, el otro no. Y claro, es como que si el espionaje tenía bien claro que fulano de tal fue del frente, entonces hay que impedirlo. Entonces, eso puede ser que allí sí se usó bien la tecnología para excluir a los que había que excluir porque eran peligrosos de votar por algo diferente. Eso puede ocurrir, hipotéticamente puede ocurrir eso. Ahora, eh, la ley, como fue hecha para manipular y para lograr este resultado, el tribunal le dice, tiene que contratar a una empresa. ¿Verdad? Y teóricamente la empresa contratada tiene capacidad, ¿sí? Teóricamente. O sea, tiene experticia internacional, es una agencia española, ya trabajó aquí en la transmisión de resultados cuando tuvimos la primera vez el voto cruzado, que se hizo complejo, y la transmisión desde los centros de votación. Entonces, Indra, que es la empresa española que está contratada para el sistema del voto del exterior, yo creo que su contratista es el tribunal, pero en este momento y dados estos fenómenos, igual que la manipulación política que hizo el partido oficial y que ha salido a la luz pública por denuncias de la prensa con audio, donde la comisionada presidencial y su esposo, que es embajador en Italia, y otros embajadores, pues se ponen de acuerdo para imponer justamente en todos los consulados
a los jefes de centro de su partido y a los que tienen nombramiento del tribunal también de su partido. Entonces, eso da para decir que esos resultados por esa vía están manipulados. Y por la vía otra, que ya esa entra involuntariamente el propio ciudadano, es toda la mentira que se le pinta al salvadoreño que vive en el exterior, diciéndole que aquí ya es un país de la maravilla, ¿verdad? Que ya la gente no tiene miedo porque ya no hay nada, todos están presos y los que no están van a seguir. Y le dicen que este presidente es el mejor, que no hay problema, ¿ya? Pero no le dicen que tenemos una deuda impagable, que ese endeudamiento no ha servido para el desarrollo, sino para despilfarro. Entonces, no se le dice que 18% de la población ya este año va a necesitar ayuda alimentaria por la crisis, que unos tienen en extrema pobreza y no tienen para comer y otros tendrán para 1 o para 2 tiempos. No se le dice eso y entonces la gente afuera está engañada de que cree que el país ha cambiado tanto en positivo que merece el presidente, aunque la Constitución diga que no, merece ser reelecto. Entonces, esa es una manera de fraude, porque el fraude no es solo manipular una papeleta, un acta o un sistema, es todo lo que al margen de la ley se hace para favorecer a alguien. Y en este caso, todas las modificaciones de ley y de los manejos administrativos ha sido hecha para favorecer al partido oficial. Entonces yo creo que sí, de eso de primer mundo, hospital de primer mundo, hospital de perros para primer mundo, cárcel de primer mundo. Eso es para vender la imagen de un país como modelo a imitar por otras fuerzas también derechistas, de ultraderecha, que es lo que en el mundo está, digamos, creciendo. Hay que aceptarlo, está creciendo. Entonces, eso tiene que tener un sustento más allá del grupo familiar del presidente. Yo creo que estamos enfrentados a no cuestionar solo lo poco moderno. Si aquí ya antes con fax se tenían los resultados, transmitiendo los actas con fax. Luego, algunos le teníamos duda, no a la tecnología, sino a los que manipulan la tecnología. Y entonces yo no puedo imaginarme que el sistema triplique o duplique los votos cuando van a meter los de diputados y que ese sistema no haya sido revisado por alguien o manipulado por otro. Eso amerita que sea analizado a fondo. Hay muchas cosas que todavía no se han dicho y que deben ser dichas para que lleguemos a tener más claridad de cómo se ha estado haciendo este proceso fraudulento, no solo de la Constitución, sino ya del proceso en sí. Con todo eso esa manipulación que ha habido, ya sabemos todo ese, incluyendo la propaganda de miedo que metieron, ¿verdad? Incluyendo el gasto millonario de la propaganda, que había que ver de dónde vienen esos fondos, ¿verdad? Del gasto millonario que vienen de su propaganda. Con todo esto que se ha hecho y que se ha dado, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque ellos van a seguir, él ya creo que independientemente de lo que pase, se va a poner ya como presidente de facto. Entonces, ¿qué es lo que queda a los partidos políticos, al movimiento social de hacer, digamos, por lo menos en esta coyuntura? Porque ya se avecinan las próximas y esto va a afectar mucho para las próximas elecciones de marzo. Ese es un momento que la población, la ciudadanía, tenemos la posibilidad de reflexionar. Yo quisiera que las calles estén iluminadas, que la basura sea recogida, que se le permita a la gente saber cómo un gobierno local gasta los fondos y cómo los obtiene, que no suban los impuestos a las vendedoras de los mercados,
más las que están en la calle. Y si esas cosas que son del interés de pueblo se expresaran el 3 de marzo, podría existir la posibilidad de que desde abajo, desde el pueblo, en la resistencia que deberemos hacer como pueblo frente a las medidas de un gobierno con monopartido, con un solo partido dominando todo el Estado, todas las esferas nacionales del Estado, tengamos pues a dónde siquiera arrimar y poner una queja y pedir un auxilio. Esperaría que la elección municipal tenga un resultado diferente y que el tribunal, con estas críticas legítimas del pueblo, corrija la emisión de credenciales para juntas receptoras de votos, tomando en cuenta las propuestas que él mismo había aceptado o las personas a las que él mismo había asignado mediante sorteo como manda la ley, y que investigue cómo es que aparecieron personas con credenciales en esos cargos y que no se repita eso el 3 de marzo. Lo otro es que quizás volvamos mejor desde un principio al pasado que nos orilló a las 2 de la mañana en el tribunal, y que se establezca que las actas van a ser a mano. Solo son 2 papeletas esta vez de Parlamento Centroamericano y Consejo Municipal. Entonces, que no pongan un sistema manipulado o manipulable. Aquí, curiosamente, días antes de la elección, la empresa Claro admitió públicamente frente a sus usuarios que había tenido una falla, de que había descubierto que un grupo de sus trabajadores habían hecho cosas que no eran correctas, que ya lo estaban separados y que estaban superando los problemas. Si una empresa como Claro es vulnerada en este país, entonces yo admito que pudo haber sido vulnerado el sistema del Tribunal Supremo Electoral, con la intención de ¿qué? De favorecer siempre al oficialismo. Correcto, compañera, realmente es tremendo, pues esa maquinaria de propaganda. Voy a hacer una comparación, quizás no la más, pero Dietrich von Heiner, que habla de la teoría de la estupidez, pues, ¿verdad? Porque eso no está sucediendo solo en El Salvador, sino que cuando Hitler, llega al poder, pues, ¿verdad? Él da una explicación, pero también, lo de Milei en Argentina no entiende a veces esos procesos de las masas, pues, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? Y sobre todo que pues el autoritarismo en El Salvador se está consolidando después de que venimos de un proceso tan doloroso, pues, de lucha armada, pues, ¿verdad? Y sobre todo que, no sé, esa es mi impresión, pues, de que esta gente es todavía más sin escrúpulos. Que no estoy hablando de la derecha escuadronera, sino que la derecha posguerra, la de Cristiani para acá, tenía por lo menos algunos principios que los que se podía confiar, pues, ¿verdad? No del todo, pero esta gente yo la veo sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa. Entre ellos, pues, a un compañero aquí conocido nuestro, usted sabe, se ha hecho famoso ahí en las redes porque lo arrestaron solo por ir a leer 6 La artículos. Constitución. Sí, si usted quiere imprudencia, pero ¿por qué no lo sacaron? Pues ya no le permitieron ingresar. ¿A qué arrestarlo, pues, y tenerlo como que se cometió un acto de alto terrorismo? ¿Cuál es hacia dónde vamos, compañero, con este gobierno? Sí, ese es el peligro que solo se percibe cuando se sufre o cuando alguien cercano lo sufre, pero que mucha gente de pueblo tiene poco a poco que ir abriendo la mente, porque cada vez son más las víctimas. Sí, es un deber conocer la Constitución, ¿verdad? Aquí estamos solidarios muchos con el poeta Borja, y esperamos y exigimos que sea puesto en libertad. Sabemos que es salvadoreño canadiense, que tendrá familias por allá que estarán sufriendo lo que sufren 70,000 familias, y de esas 70,000 por lo menos quizás unas 20,000 de personas que son
capturados, pero que no son necesariamente delincuentes ni han sido cercanos a pandillas. Pero eso es lo que se trataba de advertir, pero que hay una gente que es capaz de decir que por la aparente seguridad, pues es capaz de ceder la libertad. Y la libertad es algo que debemos cuidar porque, y los derechos, la defensa de nuestros derechos para reclamarlos y exigirlos. El Estado está obligado más bien a proteger nuestros derechos. Sin embargo, lo que tenemos hoy es una desprotección. La amenaza que antes era las maras, hoy lo tenemos por las policías, por la fiscalía, por la Fuerza Armada. Bueno, San Salvador fue inundado de uniformes de verde olivo la semana anterior a las elecciones. No parecía que estábamos en elecciones, en fiestas cívicas, sino en guerra. Pero hacia eso vamos y mira, la vida es concreta y nos tocará enfrentarla, así como lo hicieron generaciones anteriores en la época de Martínez, porque a ese tiempo que estamos regresando, así nos va a tocar a los hijos y nietos de nosotros y a los adultos que todavía sobrevivimos. No hay otro camino más que resistir, señalar y ojalá hacer ver a terceros que creen en la mentira cuál es de verdad la realidad de nuestro país. O sea que ahora hay que desenmascarar esto. Yo creo que la denuncia, que hay muchos que están colgando videos, ¿verdad?, sobre todo este tema, hay también quienes están hablando de qué posibilidades hay de anular las elecciones o de impugnar las elecciones por todo ese fraude electoral, por todos esos problemas que se han dado. Si eso es una realidad o una posibilidad. Es un derecho demandar y se le debe reconocer ese derecho. Pero cuando te vas a lo práctico, ¿quién es el que va a anular? Es el Tribunal Supremo, no nosotros. Lo que hay es que en la práctica desconocer, y yo he visto feministas con las que estoy de acuerdo, que dicen, yo no tengo presidente, este no me representa. O sea, en la práctica es como irte a la anarquía, pues, y decir, somos una sociedad en la que hay un gobierno que se presume gobierno de todo, pero que una gran parte de la sociedad es capaz de decir, como dicen estas mujeres, estas hermanas, ¿verdad? Yo no tengo presidente, no me siento representada, este no me representa. Entonces, porque la forma ilegítima en la que está haciendo uso del poder y cómo se pretende seguir ejerciendo. Entonces, esto de ese sentimiento, pues rompe. ¿Verdad? El tejido social de nuestro país ha sido impactado. Solo hagamos la cuenta. 75.000 familias con una persona en la cárcel o muerto, sin trabajo, muchos eran sustento, unos 20.000 despedidos, unos 30.000 vendedoras de la calle correteadas de sus negocios, agricultores sin apoyo para producir, ganaderos viendo sus vacas muertas y cerrando sus lecherías, con una canasta básica cara y salarios estancados o sin ingresos. Yo recuerdo la frase que le escuché en el inicio del régimen de excepción al cardenal Gregorio Rosa Chávez, que decía, esto va a ser una apariencia de seguridad y es una bomba de tiempo. Y no es bomba de tiempo solo por las malas o por los de la delincuencia, no, es por los efectos sociales que desarticula a la familia, a las comunidades. Yo he oído a compañeros veteranos de Chalatenango decir, en este lugar están hablando desde un cantón, desde un caserío, ya no hay jóvenes, todos se fueron huyendo por la ley por el régimen de excepción.
Entonces, tú estás viendo que van quedando esos lugares que en vez de aprender a cultivar o a hacer otra cosa productiva, por el temor, la gente sale huyendo. Eso significa que todo nuestro tejido social ha sido impactado duramente, eh, y que esto en algún momento pues se vuelve como no aguantable, ¿no? Motivo, los maestros sin que se les cumpla su nivelación salarial, los médicos sin que se les cumpla su escalafón, jóvenes estudiantes a los que se les impide terminar su carrera porque por haber dicho algo sacan a 50 de una vez. Entonces, motivos de inconformidad son muchos. Si eso se expresaran electoralmente, otro sería el resultado, pero es tan impactante el daño que sufre cada segmento que creo que de todos esos se alimentó el abstencionismo. Y para superar lo que faltara por ese abstencionismo, es que se apostó tanto por parte del gobierno al voto del exterior, al voto engañado en el exterior, porque nuestros compatriotas en ese sentido son víctimas del engaño, aunque crean fanáticamente en el gobierno. Correcto, compañera. Bueno, voy a dar una noticia dentro de las malas. Nos acaban de informar que hace un momento salió Carlos Bucio de la cárcel. Pues no sé, que desconozco las condiciones en qué, si medidas sustitutivas y todo, pero dentro de las malas noticias es una buena noticia, nos alegra, pues realmente. La verdad es que era un arresto injusto, pues, pero, o sea, eso nos preocupa, compañera, el autoritarismo o esa actitud de la gente, como quien dice, si me quitan mi problema de enfrente, o sea, las pandillas queriendo resolver un problema social, como es lo de las pandillas, que hay que combatirlo con la policía. No me importa que se lleven miles de inocentes, esa actitud a veces mezquina de algunos salvadoreños, compatriotas nuestros, me preocupa, pues, hacia dónde vamos a llegar, pues, porque si me resuelven mi situación a mí, porque no, usted bien lo decía, no hay apoyo a la agricultura, pues, se prefieren comprar o toleran actitudes. Todo mundo sabe que en estas semanas estuvieron, eh, metiendo en cajas alimentos que repartieron, pero que repartieron los candidatos, pero los alimentos se compraron con los impuestos de todos nosotros, pues, desde, por los impuestos del Estado, pues. Los diputados de Nuevas Ideas han viajado 2, 3 veces en estos últimos 2 años, y uno dice, si fuera una delegación mixta, pues uno entiende, y nadie nos ha explicado con qué dinero. Ellos dicen que les pagaron o que se pagaron, pero nadie nos da explicaciones. Mire, yo pagué mi pasaje, o sea, solo es el decir y debemos de creer de buena fe, pues, ¿verdad? Nosotros, el precio y yo pienso como salvadoreño que se nos está revictimizando. Por diversas razones salimos en determinados momentos, pero la casa de Soyapango, por decirle algo, que hasta hace un año y algo valía $15,000, hoy vale 45 porque ya no están las pandillas. Entonces no nos están cobrando, digo, la renta a las pandillas, pero ya un grupo de especuladores, pues, sin escrúpulos, se está lucrando de todo esto, pues. Y ahí estaba viendo yo que también no estoy no puedo afirmarlo, pero una lista de impuestos que las van a aprobar hoy en marzo, que ha salido, ¿verdad? No estoy, de la Secretaría, Jurídica o Técnica de la Presidencia, que hasta la popusera le van a cobrar $50, o sea, aparte del IVA y de la renta, pues. Entonces, ¿hacia dónde vamos? La extorsión parece que ya no la van a cobrar los pandilleros, ahora el gobierno, o sea, y todo ese andamiaje es lo que más me preocupa, compañera. Eso le quería hacer, ese andamiaje que se lograron con los acuerdos de paz y lo que se caminó. Parece que hemos retrocedido en todo eso. ¿Cómo ve todo ese retroceso usted? Es un retroceso que va a llevar años recuperar, comparto con lo, pero que solo el pueblo va a poder hacerlo. Y lo que nos queda es la herramienta de la organización, de la movilización, de la concientización, del conocimiento de la verdad y demandar nuestros derechos, porque no es otro el sustento para el cambio que el hecho de que tenemos derecho a expresarnos, a organizarnos, a movilizarnos, a ser de partido político, a trabajar y ser respetados
en el trabajo, a emprender y no ser extorsionado por el Estado. Pero fíjate que, por ejemplo, las casas de vivienda del Fondo Social para la Vivienda, la gente que tiene crédito le ha llegado que hay que revalorizar su casa porque hay más seguridad y que entonces al revalorizar la casa, el seguro cobra más porque el valor potencial de la casa es mayor. Entonces la cuota también cambia. Y hay personas que, ya que dice una mujer haciendo su denuncia, $12 más. Y es una persona despedida que busca cómo mantener la cuota de su casa atendiendo cualquier cosa. Y entonces, como el seguro subió, como el valor, subió el valor de su casa, aunque ella sigue siendo la misma, ¿ah? Subió el valor, entonces el seguro cobra más. Y porque el seguro cobra más y su valor es mayor, entonces su cuota también es mayor. Entonces eso es, no solo es los especuladores, el mismo gobierno se beneficia de esto. O lo que está pasando con las tarifas de la biblioteca, que ahorita es un sitio de turismo, pero que a futuro es salones para alquilar, $500, otros tanto para entrar, de modo que la puerta del diablo, que antes podíamos ir sin pagar, ahora hay que pagar por persona. Entonces, los, el IVA que se le acrecienta en la medida en que el combustible crece. Y hay tanto, el gobierno no perece, siempre busca en el pueblo sacarle de la bolsa lo que él necesita y endeudarlo. Entonces eso nos camina. Como pueblo vamos a sufrir, pero repito, nos queda abrir los ojos, tomar conciencia, salir del engaño quienes estén engañados sobre lo que es la naturaleza de este gobierno, organizarnos, movilizarnos y exigir nuestros derechos. Solo eso nos va a permitir reconstituir las instancias de control, de transparencia, para la igualdad de las mujeres, para el derecho de los jóvenes. Solo eso nos va a permitir en el futuro. Pero repito, llevará su tiempo de seguro. Aunque hoy cuando uno mira otros pueblos, vemos, imagínate Argentina, un día votando masivamente por Milei, ¿verdad? Y la semana siguiente en todo el país, la gente en la calle. Y luego hoy, por lo menos como efecto de toda esa presión social, dicen que por lo menos la ley que el presidente pedía pasa a comisión. De momento no está aprobada como quería el gobierno. O sea, a veces los pueblos reaccionan rápido, unos reaccionan más rápido frente a los desafueros de los gobiernos, otros quizás muy lento, pero de que hay inevitablemente una reacción, creo que esa es una ley de la historia. Ya, y esas son las reacciones que provocan precisamente las situaciones que se van agravando. ¿Verdad? Yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando se inició la guerra, el problema no eran pandillas ni eran criminales ahí, no era el problema ese. El problema era que se habían cerrado los espacios políticos, los espacios democráticos, y la pobreza era inmensa, ¿no? Y eso es lo que ahorita estamos viviendo. Se nos están cerrando los espacios políticos, nos están cerrando los espacios democráticos y la pobreza va en aumento. ¿Verdad? Entonces ahí es donde se ve que razón por la cual y tiene todo el derecho el pueblo a movilizarse, a organizarse, a reclamar y a cambiar, digamos, este gobierno, porque de eso se trata, porque si este gobierno con su continuidad va a seguir empeorando la situación, ¿verdad? Se avecina, bueno, es lo que nosotros pensamos, que se avecinan momentos más difíciles, ¿no? ¿Qué es lo que usted prevé? ¿Qué prevé que se pueda avecinar en este periodo a corto plazo, digamos? Bueno, en el corto plazo, así como decía Chafik en la plaza contando de cuando el día después de las elecciones, ¿ya? La gente estaba divertida y el día después ya no había nadie, decía, pero ¿y dónde estamos? No, no, ya pasaron las elecciones, entonces viene el garrotado, viene la represión, viene la persecución, viene el encarecimiento mayor, viene la inmigración mayor. Y frente a eso, ¿qué toca? La reacción, ¿verdad? Yo esperaría que la dignidad,
de sentirnos personas con derechos, de sabernos personas con derechos, nos lleve a más sujetos a, a reclamar, ¿verdad? Sabemos que el reclamo a veces tiene efecto. Bueno, lo que acaba de decir Marvin, la presión aquí, poetas y no solo poetas, intelectuales, exigiendo la libertad del compañero capturado el domingo por leer los artículos de la Constitución. Entonces, a veces, y también en muchos casos de los capturados por el régimen de excepción, a fuerza de la presión, las autoridades han tenido que ceder. Entonces, ojalá entiendan que ellos dicen del diente al labio, el pueblo manda. Ojalá que entiendan el mandato del pueblo. No, y este gobierno es farsante. Voy a dar, por un lado, quita monumentos pues alusivos a la reconciliación, pero fíjese, compañero, porque la guerra es una farsa, según la lógica de él, ¿verdad? De Bukele. Pero no quita el FEFE. Usted sabe, el FEFE es un impuesto que se le aplica a la gasolina desde la época de los 80, no sé desde cuándo, pero que estaba vigente, pero ese casualmente no lo ha quitado, que era un impuesto que se inició por el proceso de guerra para reconstrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Era un impuesto que se le aplica a la gasolina, al diésel, a los combustibles. Ese casualmente no se lo ha quitado, pero la guerra sí fue una farsa. O sea, ahí se ve la doble moral por la que este gobierno maneja los temas, dependiendo de lo que le convenga, pues, ¿verdad? Entonces uno dice, ellos mismos aceptan, como ustedes nos alegra por Carlos Bucio, que ya ha salido, pero no debemos olvidarnos que hay, algunos hablan hasta de 20,000 o de más, pero miles, no sé la cifra exacta, de inocentes presos que nada tiene que ver. El mismo gobierno ha aceptado a través de sus ministros que ya liberaron a 7,000, creo yo, ¿verdad? Sí, Menos de 7,000. 7,000 Sí. inocentes, que esa es una barbaridad en cualquier país del mundo, pero todos los que hay que debemos de seguir condenando. Nadie está pidiendo libertad a un pandillero que asesinó ni nada, como él quiso y engañó al pueblo, pues de que si llegaba la oposición, los diputados, que iban a liberar, si leyes han habido, y esa es otra cosa que no entiendo. Si ya tenemos supuestamente, ya el número de asesinatos bajó bastante, y sí, así es, ¿verdad? Hay que reconocer en ese, ya sea porque hay un pacto con los liderazgos de las pandillas, dicen algunos, ¿por qué seguimos en estado de excepción? ¿Para qué seguir? Y sobre todo veo una cosa peligrosa. Algunos, gente que conocen de ley, me estaban diciendo, mira, Marmin, se están haciendo un montón de reformas que cuando ya quiten el estado de excepción, vamos a tener tanta reforma que vamos a estar igual, como que seguimos en estado de excepción. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué ha oído usted de ese tema? Usted que conoce más y está allá. Bueno, mira, es cierto porque, eh, vaya, la ley penal debe tener una característica. Eh, un delito está definido con claridad la conducta punitiva en la ley y la sanción que le corresponde también y la autoridad que lo aplica también. Y como principio, toda persona es inocente mientras el que lo acusa no prueba el delito. Sin embargo, hay dos hechos eh, importantes. Uno, que se emitió una ley en la que dice que el fiscal general de la República designará a personas, grupos, organizaciones como terroristas para aplicarles eso. O sea, cuando un fiscal te designa a vos como terrorista, ¿no? Tendría que decir, Martín cometió tal hecho que según el código esto es terrorismo y por lo tanto lo proceso y pruebo y que los jueces le sancionen. Pero ¿dónde? Entonces quiere decir que al fiscal se le puede ocurrir, eh, María Juana López es terrorista y ya la ha hecho presa. Eso es más grave que el régimen de excepción. Ya va con J solo para el que quieren inmovilizar. Y lo otro es que el ministro de Justicia dijo que
Y dice que esos delitos no hay instancia donde se pueda apelar. Así dice el decreto. Y luego el ministro de Justicia dice que tienen previsto una cantidad de iniciativas de ley para enseñarle aquí que no todo, que hay determinados tipos de cosas que nadie las puede hacer, que ellos no lo van a permitir. Entonces son amenazas y hechos, que ya no solo son amenazas de palabras, sino hay una ley que dice que el fiscal va a designar como terrorista. No es que la persona es terrorista y tengo pruebas de que cometió actos terroristas, sino que yo la designo, yo soy la fiscal ahora, entonces yo te designo a vos terrorista. Eso así no, en ningún país del mundo es así. Eh, entonces, eso tiene razón quien te dice de que aunque se quite el estado de excepción, la, lo punitivo va a continuar, porque se han hecho modificaciones a los juzgados, a las leyes, que son realmente violatorias de principios que el Estado ha firmado en materia de derechos civiles, humanos, políticos y del debido proceso. O sea, eso es cierto, ¿verdad? El país se encamina pues con la obediencia legislativa y judicial eh, a una situación de incertidumbre para todos. Y digo para todos porque hay que reconocer que, por ejemplo, Mason era aliado del gobierno y mira cómo está. Y el otro Mason, que era alcalde, pues aquí está la plaza, vení juramentate. Era un trato amistoso de reconocer que el otro había ganado. Pero mira, ahí lo tienen igual condenado. A sus diputados también. O sea que un régimen así no respeta a veces ni a su propia gente. Y esa es la situación de incertidumbre en la que estamos y eso también tiene efectos económicos porque quien quiera invertir siempre piensa que aquí no hay ley que lo defienda, que no hay garantía y entonces nuestro país es el que menos inversión recibe, el que menos producción tiene en Centroamérica y el que más crisis alimentaria está experimentando. Sí, porque ahí que acaba de decir crisis alimentaria porque se avecina, digamos, una situación de emergencia ahí en el país porque va a aumentar las familias que van a necesitar ayúdate para alimentación, ¿no? Y por la campaña que desarrollaron no se habló nada de eso. ¿Verdad? Simplemente fue una campaña de terror. No hay un programa de ese gobierno. No se sabe lo que va a hacer porque no lo dijeron en la campaña. ¿Va? Lo único son las amenazas que usted te acaba de mencionar, de esas de que van a hacer algunas leyes donde no van a permitir ni van a tolerar conductas. No, y ya con eso como las amenazas, pero no hay un programa de gobierno. No se sabe qué es lo que viene encima, no se sabe cómo van a gobernar, ¿no? Pienso que pueden ellos tener un programa, pero no es confesable porque no responde a las necesidades del pueblo. Y esas son las que han venido siendo abandonadas y seguirán en el abandono. Porque teniendo una mayoría legislativa, podían haber hecho leyes en favor del pueblo que no han sido hechas, ¿verdad? Si nosotros como frente, cuando gobernábamos, hubiéramos tenido una mayoría, no igual que esa, sino suficiente y ampliado, hubiéramos hecho un sistema de pensiones diferente, habríamos mejorado todavía más otras cosas. Aún con esos límites se hicieron cosas que ahora se extrañan porque no existen, como la producción de semillas, como la dotación a los campesinos, como el apoyo a la pesca artesanal, ¿verdad? Y tantas otras cosas, ya no digamos en materia de educación y de salud, ¿verdad? Entonces, ahora eso se extraña y, y bueno, yo espero que la juventud y el pueblo en general eh, reaccione, ¿verdad? Nos queda
la herramienta de la organización, de la movilización, del reclamo justo, correcto, y las demandas frente a los que se presentan como autoridad, aunque se hayan establecido de manera irregular, para decir una palabra menos grave. Sí, Sí, bien. correcto. No, y yo me pregunto, compa, si la vez pasada todo lo que prometió, lo único que ha hecho, pues el penal, el mega penal, lo que las 4C y el puente de la tía María que hicieron, pues, ¿verdad? Porque de ahí no, yo no veo la otra gran obra y la pregunta es, bueno, y entonces, este gobierno, según nos dice expertos en economía como el compañero César Villalón, se ha endeudado tanto como 10 años de los dos últimos gobiernos, digamos, del FMLN. Esa es la deuda en 4 años, se ha endeudado hasta más que 10 años de los gobiernos anteriores, pero en aquellos gobiernos veíamos la obra y ha quitado programas sociales y no hay obras de infraestructura grande. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Pues nos preguntamos, ¿verdad? Los salvadoreños de allá, me imagino, y los que vivimos fuera, pues que tenemos los que no estamos fanatizados, pues porque el dinero tiene que estar en algún lado. Él mismo decía que cuando el dinero alcanza, cuando no se roba, era uno de los eslogans que vendió. Entonces, si no roban en este gobierno y no han hecho obra, ¿quién tiene ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Pues, ¿verdad? Y las leyes las aplican, como usted dice, al antojo de él, porque él decía, hay compañeros nuestros, que digo, que para nosotros son presos políticos, que están, unos están, con arresto domiciliar y otros han tenido que salir prácticamente, ¿verdad? Para no ser apresados por recibir, según él, sobresueldos, pero aquí yo recuerdo en una entrevista hace unos 2 años, Mauricio Funes nos dijo que Bukele recibió sobresueldos. Si recibir sobresueldos en determinado momento es delito, porque a él no es juzgado y porque otros compañeros sí están siendo juzgados. Son preguntas que nos hacemos, compañeros. Sí, 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 claro, es lógico, eh, pero es la realidad es que lo tenemos allí y posiblemente estará por un tiempo mientras el pueblo lo mantenga y, y ojalá fuera solo el tiempo, pero ya están amenazando, ahora estaba escuchando la posibilidad de cambios constitucionales y quizás, como dice el historiador Héctor Lindo, el parecido cada vez es mayor con la dictadura de Hernández Martín, donde en algún momento eran los diputados los que designaban al presidente, ya no se necesitaba ni elecciones, y no faltará quien diga mucho gasto en elecciones, así que mejor que los diputados digan que siga. Pero yo creo que el tiempo de hoy da para que eh, los que las organizaciones, los partidos que se revaloricen, hagamos un frente común. No digo, no estoy hablando de una estructura eh, orgánica, sino una causa común. Luchemos por una causa común de recuperar para la sociedad la democracia, que no es perfecta, pero es mejor que la dictadura. Correcto. Bueno, y ese sería quizás el llamado principal, ¿no? La lucha, ¿verdad? Buscar una causa común, ¿verdad? Unificar esfuerzos, ¿no? Y enfocarlos, digamos, en hacer estos cambios y el rescate, digamos, a la democracia, el rescate de todo lo que se ha perdido, que se había ganado de los acuerdos de paz. Bueno, ya tenemos la horita, así es que vamos a ver que ¿cuál es el último mensaje que usted daría en esta conversación, digamos, a la gente que nos está escuchando? Que hay muchos mensajes a favor y en contra, ¿va? Eso es normalito aquí, ¿no? Cuando estamos abiertos en Facebook, ¿verdad? Pero ¿cuál sería usted el mensaje que le daría a la gente que nos escucha? Bueno, yo les pido a todos que reflexionemos el voto del 3 de marzo, que nos demos por enterados todos de las irregularidades, de las fallas, de las violaciones que se cometieron el domingo, porque posiblemente
o engañado o consciente la gente fue a votar de buena fe, pero no se vale que escondan las cajas y voten los papeletos de los partidos de oposición o modifiquen las actas. Eso no se vale, que no se repita y que el pueblo esté vigilante de su voto. Yo vi, por ejemplo, a alguien que votó en el exterior y dijo que lo demostró con video, que se había abstenido y que en las cuentas no aparece ni un voto de abstención. Y él prueba de que sí se obtuvo. Entonces, ese es el tipo de vigilancia en la que tenemos que estar todos y todas atentas, de que por el partido que sea, si expresamos nuestro voto, sea respetado y que no se permita por parte del tribunal que se usurpen sus funciones por cuadros políticos del partido de gobierno y que permita que el pueblo escoja autoridades locales que le aseguren que van a tener unas ciudades y pueblos más limpios y cuidados, más participativos y más transparentes, con acceso a las mujeres, a los jóvenes, para que puedan hacerse política en beneficio de estos sectores. Yo esperaría eso para el 3 y que los partidos de oposición se pongan firmes en este escrutinio, ¿verdad? Y lleguen a las conclusiones que mejor convengan para evitar o por lo menos no dejar impune el fraude que se ha cometido evidentemente en este proceso. Muchas gracias, Norma Guevara. A ver, Marvin, tu mensaje. Bueno, yo agradecerle a la compañera Norma, una líder y luchadora histórica. Esperamos tenerla nuevamente por acá pronto para que dé sus valoraciones. Y también agradecerle a las personas que se conectaron. Hola. Muchas gracias. Feliz Hola. tarde, feliz noche y feliz mañana. No, ya estoy terminando. Muchas gracias a todos que desde acá les decimos que tengan pendientes de los programas, ¿no? Que vamos a traerles más su información. Nos vamos a despedir con nuestra canción del Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones.